Bueno, bienvenidos a la presentación en Capital de la Cuarta Postura. Quiero hacer unas pares de aclaraciones antes de arrancar. Una es que la Cuarta Postura es una hipótesis. La diferencia entre una hipótesis y una tesis es que la hipótesis es una pregunta que no tiene una respuesta, que busca una respuesta que se hace, es algo a responderse, no es una respuesta cerrada, y una tesis justamente es algo que ya está, es una definición, ¿no? Por lo tanto es más una pregunta que una conclusión. Después que nada, que es un libro multiformato porque pretendo que tenga una llegada masiva, que no sea solo un libro. Está disponible en un libro interactivo, está disponible en una especie de serie de audiovisuales donde ya está el primer capítulo. Este va a ser también una versión más académica, va a ser un poquito más formal, y que tiene que ver un poco con una concepción de cómo hoy se construye la verdad, que se construye a partir de no solo del texto, la razón o la idea, sino también a través de la imagen, de un lenguaje visual. Entonces, un poco tiene que ver con esa idea, la idea de una presentación de libro multiformato. Y después que esto forma parte de un trabajo, de una tesis doctoral que yo arranqué hace 8 o 9 años, que en su momento yo estudiaba las criptomonedas, pero de una perspectiva social, política, si podían transformar la realidad, era la pregunta que yo tenía en ese momento. De hecho, viajé a Venezuela y me entrevisté con gente del gobierno de Venezuela que había impulsado una cripto llamada el Petro, con el superintendente de criptoactivos, me acuerdo. Me entrevisté con gente que había iniciado procesos de monedas sociales digitales y bla. El asunto es que eso quedó culminado, terminado por una cuestión más personal, no pude terminarlo y lo estoy retomando ahora a la luz de la realidad y a la luz de que vi que era algo útil, que lo que había trabajado y hecho en su momento tenía razón de ser, digamos, ¿no? Así que nada, eso es como un poco para que de dónde viene y por qué las formas que elijo de presentación. La tesis o la hipótesis central o la idea central que estructura todo el libro y la idea de la cuarta postura tiene que ver con que estamos en una etapa de transición hacia un nuevo orden global. Y que en esa transición hay dos fuerzas o sucesos que están a la vez que desconfigurando, desmembrando el viejo orden, están modelando y reconfigurando el nuevo orden, ¿no? Ahora digo bien cuáles son esas dos fuerzas, pero lo que planteo en definitiva es que a partir de ese movimiento el mundo se está partiendo en tres. Para hacerlo muy más gráfico, esto va a ser casi, lo vamos a retomar al final, a la conclusión, pero un poco para que ya se vayan imaginando. El mundo partido en tres hoy es el bloque BRICS, liderado por China y Rusia y los países emergentes aliados, la zona euro, que tras la asunción de Trump y desde el 2008 en adelante tiende a reconfigurarse y a abrazarse y a ponerse a la defensiva. Y el otro es Estados Unidos, que en realidad es, lamentablemente es América, en realidad, porque nosotros formamos parte de su estrategia, somos proveedores de materias primas y también formamos parte de su bloque de poder, digamos, ¿no? Estamos dominados, estamos bajo el imperio de Estados Unidos. La cuarta postura es un intento un ejercicio de pensar si ante ese mundo partido en tres, cuál es el rol de Argentina. Pero ahora lo que quiero como aclarar, o mejor dicho, que se comprenda esta idea. Yo decía que nosotros estamos en la transición hacia un nuevo orden global y que hay dos fuerzas, dos sucesos que a la vez que están desconfigurando el viejo orden, están configurando el nuevo orden. ¿Cuáles son esos dos sucesos? Uno es que el modelo económico neoliberal ha colapsado. Ese es uno, ¿no? El modelo económico basado en los principios del libre mercado ha colapsado. Y por lo tanto, digamos, ese colapso se expresa actualmente en un auge de los proteccionismos y de los nacionalismos. Si uno ve las políticas que viene tomando tanto Estados Unidos como Europa, todo Occidente, hay un renacimiento o un resurgimiento de los nacionalismos.
Y por otro lado, la otra fuerza del otro suceso es que el desarrollo tecnológico está entrando en una etapa en la cual ya choca abiertamente con el modelo de Estado que está estructurado en nuestra sociedad moderna. Esos son los dos hechos. Ahora, para ir más o menos comprendiendo eso, yo lo que hice fue tratar de pensar cuáles fueron las etapas del capitalismo desde el inicio del capitalismo hasta acá. Y yo lo que hice fue clasificar en 3 etapas. Vos tenés el primer capitalismo, que va desde la segunda revolución industrial hasta el 1929, la primera gran crisis económica del capitalismo, que es el primer liberalismo. El primer liberalismo, estamos hablando de las industrias organizadas bajo el modelo taylorista, que un poco ahí, para hacerlo gráfico, nos tenemos que imaginar a Charles Chaplin ahí en alguna fábrica. Es el inicio del libre comercio y es donde se estructura de alguna manera el mundo de hoy, que es los países centrales, proveedores de los países periféricos, proveedores de materias primas, y los países centrales como países especializados en productos industriales y que en definitiva se organiza el mundo de esa manera en esa primera etapa. El patrón monetario de ese momento era el patrón oro, y lo administraba Gran Bretaña, ¿no? Porque era todavía el imperio británico. Eso con la crisis de 1929 entra en una crisis que del lado de Occidente se transforma en los nuevos modelos del estado de bienestar. Estamos hablando ya de Keynes. Keynes reformula un poco ese modelo y tiende del lado de Occidente al estado de bienestar, y del lado de Oriente, del lado de Oriente o del otro lado del mundo, está el nacimiento de los comunismos, ¿no? Entonces estamos hablando del 30 al 70, un mundo que tiende a partirse en dos. Del lado de Occidente, estado de bienestar, intervención del Estado, ya un modelo fordista de la producción, que es como una evolución del modelo taylorista, y tenemos un auge de los nacionalismos. Si uno saca una foto en ese momento, uno tiene siempre, independientemente de lo ideológico, tiene a un líder y grandes masas, ¿no? Tienes un Franco, un Hitler, un Perón, un Fidel Castro, un Mussolini. Siempre tenés un modelo de liderazgo y un modelo de nación y de comunidad donde grandes líderes, además de administrar la economía a través del estado de bienestar o de sistemas alternativos, grandes líderes que organizan la vida, la sociedad y la economía desde con las naciones por encima de otros principios como el individualismo, el libre mercado, etc. En ese momento todavía ya estamos hablando del patrón dólar, porque Estados Unidos tiende a ganar el liderazgo del mundo, pero todavía basado en el patrón oro, o sea, con el sustento en el oro todavía. Eso, con la crisis del petróleo en los 70, hace un quiebre y empieza el regreso de los liberalismos, que en América se da con el Plan Cóndor, y que uno, si se hace la imagen, se tiene que pensar en Margaret Thatcher o Ronald Reagan como los nuevos ordenadores del mundo, pero que simbólicamente termina de darse vuelta con la caída del muro de Berlín. De la caída del muro de Berlín para acá es el regreso del liberalismo y el auge de los Estados Unidos. Y en ese regreso del liberalismo hay un nuevo modelo industrial a escala global, que es el toyotismo. ¿Qué es esto de que a la vez que el libre mercado es el modelo global, tenés industrias descentralizadas? Que es básicamente que esta computadora, la carcasa, se produce en Taiwán, la pantalla se produce en Estados Unidos, el software se produce en China, el litio de la batería de esto se produce en Salta. Y entonces hay un sistema económico integrado a escala global a través de industrias descentralizadas, y ese es el modelo toyotista. Acá ya estamos hablando del imperio de Estados Unidos bien consolidado, con el patrón dólar, pero no basado en el patrón oro, en un respeto de $1, no sé cuántas onzas de oro, sino ya el patrón dólar sin respaldo, que es el modelo económico monetario del mundo hoy, o hasta hoy. Nosotros estamos entrando en una cuarta etapa, y lo que pone en crisis a este neoliberalismo es lo que comentabas recién, es que como el sistema ha colapsado, los pueblos del mundo tienden hacia los nacionalismos y a los proteccionismos. Si uno ve la política que está tomando Donald Trump en Estados Unidos, habla a las claras de eso, ¿no? Que en el centro de la libertad, que en el epicentro de la libertad y del libre mercado
haya un país, el presidente diga, inicie una guerra de aranceles para con todo el mundo, o diga que no hay palabra más bonita que la palabra arancel, que es lo que dijo hace unos pares de días, o que la propia Europa esté impulsando y subsidiando empresas y estatizando empresas, eso habla por sí solo de que ya el libre mercado no solamente no es una realidad, sino que tampoco es un relato. Porque esto inicia en el 2008, esto faltó decir. En el 2008, que es la crisis de la subprime, es la segunda crisis más importante de la historia del capitalismo, y ahí empieza ya el agotamiento del modelo, y con la crisis del COVID empieza ya la nueva etapa, ¿no? Esas son decisiones que uno toma para decir, desde acá hasta acá están pasando cosas. Ahora, si uno ve en perspectiva, si uno sale de la diaria y se pone un mapa del mundo, por decirlo así, vos tenés que, por un lado en Europa tenés un auge de los nacionalismos, un auge de estas nuevas políticas de las ultraderechas, tenés en Estados Unidos que triunfa el proteccionismo, tenés en América Latina que tenés un péndulo de hace como 10, 15 años entre gobiernos liberales, conservadores, gobiernos progresistas. En África tenés, hay una rebelión de 3, 4 países que ahora conformaron la conferencia de Yael, me parece, que están nacionalizando los recursos naturales. China, Rusia, el bloque BRICS, en la última reunión había 30 países. Entonces, cuando uno sale de la diaria y ve el mapa global, si hay algo que no hay es orden. Digamos, lo que hay es desorden y caos, y no hay un ordenamiento político, no hay una claridad como en los 90, donde vos tenés todo el mundo bajo los principios del liberalismo y un mundo homogéneo con Estados Unidos como un líder imperial claro, ¿no? Entonces, retomando la idea primaria, vos tenés que el modelo de libre mercado está en una crisis en la que se expresa en lo político de esta manera y en lo económico con un regreso a los proteccionismos, ¿no? Ahora, la otra hipótesis que yo digo que esta es una fuerza que desconfigura el viejo mundo y lo va reconfigurando de a poco, ¿no? La otra fuerza que yo planteo es el desarrollo tecnológico, que es que nosotros estamos entrando en una nueva oleada de innovaciones. Por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero Internet tiene como etapas de su desarrollo y en la medida que va avanzando, va automatizando cada vez más diferentes actividades económicas. Si pensás en la primera oleada de la web, las .com, vos tenés que pensar, no sé, en Amazon, Google, Yahoo, como las primeras empresas, y lo que se alcanzaba a automatizar ahí, que era el correo argentino, por ejemplo, el comercio a través de un e-commerce, y alguna que otra digamos, la transformación de la economía a partir de Internet tenía sus primeros pasos, pero no era algo muy grandilocuente. Ya esa sería como la era de la web 1.0 o de 1 y 2G. Ya cuando viene la tecnología 3G, ya tenemos masificación de los aparatos celulares, ya tenemos un mayor ancho de banda a nivel de lo que es procesamiento de información. Entonces vos ya tenés en esta segunda oleada de Internet algunas aplicaciones ya como redes sociales, YouTube, por ahí aplicaciones de música, Spotify, etc. Después viene la etapa 4G, que es la que estamos ahora, en donde ya la automatización de los procesos ya alcanza incluso a actividades económicas como taxi, delivery, o la propia actividad bancaria. Es decir, ahora las aplicaciones cada vez más van configurando la economía bajo un nuevo sistema, que es un sistema que tiende hacia lo digital. Nosotros estamos entrando en la era de la tecnología 5G, que la tecnología 5G se amplía el ancho de banda y la capacidad de procesamiento de los aparatos es cada vez más potente, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial es un ejemplo de eso, pero en realidad uno tiene que entender que en esta nueva oleada hay nuevos desarrollos tecnológicos posibles que requieren ya de cosas que el Estado no lo ha regulado aún, como por ejemplo la implementación de microchips en el cuerpo humano. Ese es algo que antes podría parecer como algo lejano, pero es algo ahora factible y que hay intereses concretos que quisieran efectivamente pasar hacia esa etapa, que implementen microchips en el ser humano. ¿Y eso qué requiere? Un nuevo modelo de Estado, que requiere un nuevo modelo institucional, ¿no?
La otra es la integración de robots a la industria. Esto no hace falta tampoco decir mucho. Concretamente, hoy por hoy, un auto se produce en 2 minutos en China, y esto está chequeado. Yo la verdad no podía creer. Pero también vos ya tenés estudios televisivos que van robots a mostrar sus capacidades, ¿no? Por lo tanto, es algo también concreto. Otra es esta idea del metaverso, ¿no? Que de hecho Facebook cambió el nombre de su empresa y se llama ahora Meta, justamente por eso, porque va a migrar hacia un nuevo tipo de sistema de comunicación en el cual pretenden reemplazar los celulares con otras cosas como, bueno, los lentes, etcétera. La inteligencia artificial, que no necesita presentación porque ya todos los días tenemos noticias y sabemos las cosas que pueden hacer, y las ciudades inteligentes es otra de los paradigmas que viene con la tecnología 5G. Todos estos nuevos paradigmas requieren que el Estado, las instituciones intervengan en un espacio que antes no había intervenido, como por ejemplo el espacio público, ciudades inteligentes. ¿Cómo regular el metaverso, eso que va a pasar en un lugar que está por fuera de lo físico? ¿Cómo regular que los robots formen parte de una industria y trabajen a la par tuya? ¿Cómo regular que en pos de la salud te pongan un microchip en el cuerpo humano? Es decir, son todos espacios que hoy por hoy la institucionalidad vigente no tiene las herramientas para regularla. Entonces, el desarrollo tecnológico está entrando en una etapa en la cual choca de frente con las instituciones vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esas son las dos tensiones que a la vez que desconfiguran el viejo orden van reconfigurando el nuevo, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos más o menos la idea general de qué es lo que está pasando en el mundo, y esas son las dos fuerzas que van modelando el nuevo orden. Ahora, cuando yo hablo de institucionalidad vigente, uno tiende a pensar en el Estado argentino, por ejemplo, pero en realidad, cuando uno piensa en escala global, la institucionalidad vigente es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas, y que eso parece abstracto, el Mercosur, pero que en realidad yo ahora quiero dar un ejemplo que nos pasó allá una vez con Guido y con Alfredo. Nosotros en un momento, cuando trabajamos en la Secretaría de Agricultura, queríamos agregarle una alícuota a las importaciones de tabaco, porque bueno, en ese momento la política era de que había pocos dólares y por lo tanto allí donde se pudiera regular la economía para que salgan menos dólares, hágase o piénsese una política. Esa era como la idea. Entonces nosotros quisimos aumentar las alícuotas a las importaciones de tabaco, y cuando llegamos al momento de diseñarla, nos damos con que el Mercosur había regulado un tope a las alícuotas, y que para cambiar esas alícuotas necesitaba el voto de 4 países, ¿no? Entonces, cuando hablo de una institucionalidad global, me refiero a esto, ¿no? Que hay un detrás de escena de las cosas que nosotros vemos que sí operan y modelan de alguna manera la economía, en definitiva nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿qué está en el foco de la tormenta ahora? No sé si se acuerdan que apenas asumió Donald Trump se fue de la Organización Mundial de la Salud, y después lo mismo hizo Milei. Eso tiene que ver con una estrategia de vaciar cada vez más las instituciones vigentes, y por eso se habla de que, por ejemplo, los enemigos de las ultraderechas es la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 condensa los principios, es como el espíritu de todo el resto de las instituciones globales, ¿no? Por lo tanto, lo que está en juego ahora, o mejor dicho, la estrategia que están llevando uno de los factores de poder, es tratar de reestructurar y reorganizar toda esa estructura institucional, ¿no? Ahora, para pensar cómo está sucediendo esta reestructuración, yo hago foco en lo monetario, y ahora vamos a volver a este punto. En 2018, Facebook lanzó una moneda digital global, un proyecto de moneda digital global que se llamaba Libra. Y esto sí que es muy loco porque es el mismo logo de Libra de Milei, conspirativos a abstenerse. Y era un consorcio de empresas
que hasta acá ustedes pueden ver, que incluso estaba Mercado Pago, que eran un consorcio de empresas digitales que apoyaban este proyecto de moneda digital global que se iba a poder intercambiar por WhatsApp y que, como WhatsApp en ese momento tenía 2.000 millones de usuarios, ahora tiene 3.000 millones, como operaba con un cuarto de la población mundial, el Banco Mundial, el FMI y el Banco Central Europeo le dijeron que no, porque ponía en riesgo la estabilidad de la economía mundial. Este proyecto se abortó, ¿no? Pero ahí lo que me parece que desde ese momento en adelante se puso sobre la mesa un conflicto de interés, que es el conflicto de interés que yo creo que hace que el mundo occidental tiende a partirse en dos, que es que las tecnológicas, al poder emitir ellas mismas dinero, pueden desplazar a los bancos y a las instituciones financieras tradicionales y crear ellos mismos un nuevo sistema monetario. Entonces ahí yo digo, ¿con qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si YouTube le empieza a pagar a partir de una nueva medida de Donald Trump, YouTube, que regula las monedas digitales, YouTube le puede empezar a pagar con monedas digitales a su influencer? Spotify le paga a sus artistas con una moneda digital emitida por ellos mismos. Uber le paga a sus conductores con una moneda emitida por ellos mismos. ¿Es posible eso? Yo creo que sí, y yo creo que el trasfondo de los conflictos que viene teniendo Occidente es ese. Está vinculado al negocio de la banca tradicional, que el acto subsiguiente a emitir dinero es dar créditos, ¿no? Porque vos empezás a usar una moneda y de repente trabajás en Uber, te pueden dar un crédito y te ponen como prenda el valor del auto. Y en el acto seguido los bancos desaparecen, ¿no? Y pongo la foto de este señor que es Sam Altman, que él es el CEO de ChatGPT y es de una empresa que escanea iris. Cuando uno explora lo del escaneo del iris, el escaneo del iris es una identificación global. Y ellos, si vos te escaneas el iris, yo me lo escaneé, le pido perdón a mis ancestros, todos los meses me pagan a mí una WorldCoin, 2 WorldCoin, que valen 15.000 pesos o algo así, pero digamos, y él, a la vez, si también googleas su historia, él se está abocando a pagar, está haciendo experimentos con renta básica universal. Entonces, ¿cuál es el horizonte que están pensando las tecnológicas? Es a través de las monedas que emiten ellos mismos, entregar una renta básica universal. Y ahí, acto seguido, organizan el trabajo y la producción a través de ellos mismos, de las plataformas. Y ahí ya estamos casi en el nuevo orden global, que es que ya hablan, no con esta lectura, otra gente como el capitalismo de plataformas, el capitalismo digital, etc. Ahora, cuando yo digo que el FMI, el Banco Mundial y las instituciones tradicionales de crédito están en repliegue, están en retracción, o sea, es un factor, una facción de poder que está en riesgo, ¿no? Ya no son países, ya no son bloques de países o bloques de poder, son facciones de poder que tienen poder concreto como el FMI, pero que pueden estar en riesgo ante este nuevo orden, ¿no? Christine Lagarde, seguro la conocen, se acordarán algunos que otros, era presidenta del FMI, ahora es presidenta del Banco Central Europeo. Y ella anunció hace unos pocos días que en octubre se va a presentar el euro digital, ¿no? Que es una moneda digital, pero creada por los bancos centrales, que se llama CBDC en inglés, que es moneda digital de bancos centrales. Entonces, los bancos ya tienen una estrategia ante este nuevo mundo, que es las CBDC. Si ustedes se acuerdan en el debate que hubo entre Massa y Milei decía que hay que quemar el Banco Central y Massa dijo vamos a crear la moneda digital argentina. Massa, que es de la oligarquía tradicional, responde a la oligarquía tradicional del FMI. Milei, que es de la nueva oligarquía, responde a la vieja oligarquía que quiere destruir el Banco Central. Si uno explora un poquito más en qué anda nuestro querido amigo Elon Musk, hace días dice que descubrió que la Fed está haciendo pagos falsos, emitiendo pagos con unas maquinitas. Por lo tanto, es un camino exploratorio que yo sugiero que hagan para poder quizás entender el detrás de escena de todo lo que está pasando. Ahora, otra cosa que hizo Donald Trump es prohibir a la Fed, que es el Banco Central, crear una moneda digital. Esto, en la era de la información o de la desinformación,
a mí a veces me da la sensación de que uno puede modelar una idea a piacere, ¿no? Entonces yo digo, hago el recorte de esto, hago el recorte de esto, pero creo que si uno enlaza unas cosas con las otras puede llegar a empezar a tener una lectura similar a la que yo estoy haciendo en este momento, y por lo menos para ver qué hay detrás de escena, digamos, ¿no? Mientras esta disputa se da del lado de Occidente, que tiende por un lado, a replegarse, a Europa a replegarse, no solo por lo económico, lo monetario, no solo por lo monetario, sino por lo económico, porque el proteccionismo que está empezando a imperar en el mundo lo está perjudicando, entonces Europa tiende a cerrarse. Y del otro lado, con Donald Trump, Estados Unidos y toda América, todos nosotros tendemos a jugar para esa estrategia. Del otro lado vos tenés el bloque BRICS, que avanza en su estrategia encabezada por Rusia y China, que ellos también quieren un nuevo orden, que es un nuevo orden comercial vinculado a la ruta de la seda. No sé si alguna vez escucharon hablar de la ruta de la seda. Ellos tienen otra estrategia, y que de hecho una de las estrategias que viene teniendo hace tiempo es de desdolarización, es de empezar a hacer intercambios entre países sin usar el patrón dólar, sino usando o el yuan o algunas que otras monedas entre ellos. Entonces, si uno parte de la idea de que sí hay una nueva oligarquía global y que hay una oligarquía global tradicional y que por otro lado está el bloque BRICS, entonces uno puede llegar a empezar a pensar que el mundo está tendiendo a dividirse en tres, ¿no? Por un lado Europa con sus líderes, los partidos tradicionales y los líderes tradicionales, las ultraderechas que cada vez van avanzando más, pero que avanzan solamente en Occidente, avanzan solo allí donde hay redes sociales, y si uno hace también ahí un 2 más 2, ¿cómo hacen para construir poder toda esta gente si no tienen partidos políticos, unidades básicas, no tienen prácticamente nada? ¿Qué tienen? Un manejo tecnológico muy sofisticado que permite que con TikTok y una buena política de comunicación y de trolls y de todo ese modus operandi ponen presidentes. Y del otro lado el bloque BRICS, ¿no? Que comercialmente el bloque BRICS es cada vez más representativo, ¿no? Ahí tenemos algunos datos. Casi prácticamente el 40% del PIB mundial está dentro de ese bloque. Ahora, ¿qué es lo que determina un orden global? Porque uno dice, bueno, estamos en la transición de un viejo a un nuevo orden, pero para poder llegar a pensar de qué modo se va constituyendo un orden global, uno tiene que pensar que hay principios, ¿no? Uno de esos es el patrón monetario. En cada etapa del capitalismo hubo un patrón monetario distinto: el patrón oro, patrón dólar basado en oro, patrón dólar no basado en oro en esta última etapa. Y en la que viene, ¿cuál será el patrón? Porque si uno se pone del lado de los que hacen estas estrategias, inmediatamente tiene que pensar quién va a ser el nuevo organismo de crédito ante este nuevo mundo, quién va a ser el nuevo FMI, quién va a ser el nuevo... bueno, el BRICS creó un banco también, tiene un banco propio, un banco de financiamiento. Entonces, uno de los aspectos es el patrón monetario. El patrón monetario es muy importante porque el que maneja la moneda del crédito termina manejando gran parte de la economía. Otro es el paradigma industrial. Vos tenías Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, y ahora estamos ante algo parecido a la inteligencia artificial, pero que todavía no tiene nombre. Y después son acuerdos internacionales de comercio, que un poco eso también es lo que se reconfigura, ¿no? Cuando uno pone, por ejemplo, uno de los métodos que yo creo que está utilizando Donald Trump es: le pongo aranceles a todo el mundo, rompo con todas las instituciones, y cuando vuelvo a negociar vuelvo a crear nuevos tratados y voy tejiendo nuevos acuerdos comerciales. Ahora, en la historia, ¿cómo se dio eso? Primero siempre se dio un acuerdo político entre los grandes líderes, que vos tenés el acuerdo de Yalta, por ejemplo, donde se reunió... Este no era Churchill, pero creo que justo se murió antes de la foto, porque era Churchill, Roosevelt y Stalin, que hacen un acuerdo de Yalta que se reparte en el mundo, se reparte en los países periféricos básicamente, y después de eso viene el acuerdo de Bretton Woods, que es un acuerdo monetario, financiero y comercial, en donde se establece justamente esto que yo le decía, que tope a los aranceles, tabaco hasta 12%, nada más, ¿no? Entonces son grandes acuerdos comerciales que se dan entre grandes líderes políticos y líderes económicos.
y que si ustedes piensan, hay un rumor que dentro de poco se iba a juntar Trump con Putin, con Xi Jinping. Por lo tanto, yo también creo que estamos en las puertas de un acuerdo político a gran escala. Después del acuerdo político viene el acuerdo institucional. Ahora, como dentro de esos acuerdos el patrón monetario es lo más importante, yo creo que, o al menos para lo que yo quiero decir, es importante focalizar en lo monetario. La oligarquía global tradicional, que vendría a ser el Banco Central, FMI, etcétera, pretende mantener el patrón dólar, o un patrón monetario más tradicional, quizás un euro digital. La nueva oligarquía global quiere una moneda digital global y el bloque BRICS quiere el BRICS Pay, que es es una moneda de intercambio comercial. Ahora, yo particularmente, ¿qué pienso con esta es la parte más importante de la exposición de alguna manera? Es lo más importante que yo quiero compartir, es decir, estamos viviendo ante el mundo se está partiendo en tres, yo creo que sí. Entonces el ejercicio siguiente es ¿qué hace Argentina ante ese mundo que se parte en tres? Y ahí retomo un poco lo que en Argentina se hizo en el siglo XX con la tercera posición, que el mundo se reparte, el mundo. Los grandes líderes políticos del comunismo y del capitalismo se reparten el mundo porque para ambos era necesario materias primas, ¿no? Entonces, mientras el mundo estaba partido entre el capitalismo y el comunismo, el tercer mundo, los países pobres, los países emergentes, en Argentina se plantea la tercera posición, que es la forma de crear distancia con esos poderes y crear una política de soberanía política, justicia social, independencia económica. La pregunta es si el mundo se está partiendo en tres y esos tres mundos son facciones de poder, no son grandes sistemas económicos en contraposición, son facciones de poder que no pretenden cambiar el mundo bajo ningún punto de vista o cambiarlo para peor. ¿Se puede pensar en una cuarta posición como ejercicio, una cuarta postura como ejercicio reflexivo? Yo creo que sí, pero no tengo los elementos ni la fuerza como para hacer efectivamente que Argentina adopte una cuarta postura, pero hay que empezar, ¿no? Yo creo que sí, pero es una pregunta más que una respuesta. ¿Debe Argentina adoptar una cuarta postura en este contexto global, en un mundo que se parte en tres? Y ahí yo creo que, digamos, hay algo muy importante de Argentina y que tiene que ver con que si uno, más allá de los acuerdos monetarios, políticos, institucionales, siempre hay un espíritu de época. Si uno piensa en el primer liberalismo, seguramente no lo viví, pero seguramente hay un espíritu de época diferente a la época de los nacionalismos, del estado de bienestar, del justicialismo, de los nacionalismos potentes de Europa. Y uno piensa en el neoliberalismo, en el neoliberalismo también es otro espíritu de época, un espíritu de época del individualismo, del libre mercado, etc. Estas tres facciones, que yo creo que son las que van a determinar el nuevo mundo, son alternativas que en este aspecto más de lo doctrinario, de los espíritus de época, no representan absolutamente ningún tipo de solución. Es una especie de conservadurismo clásico en Europa. Tenés las ultraderechas que son completamente inhumanas prácticamente, que hacen del odio su construcción política. Y tenés culturalmente China y Rusia que no pueden penetrar porque somos de este lado, somos occidentales, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí Argentina, por su historia, tiene algo para decir, digamos, ¿no? En este regreso de los nacionalismos, lo que se ve son nacionalismos de exclusión, nacionalismo que corre al distinto, que deporta, un nacionalismo que hace de la cultura de la división su política. En cambio, Argentina tiene un nacionalismo de inclusión, es un crisol de razas, ¿no? Y acá mismo se ve, si sacamos una foto acá, es un crisol de razas, ¿no? Y por lo tanto Argentina tiene algo para ofrecer al mundo también como espíritu de época, ¿no? Y además hay condiciones que antes no tenía, como por ejemplo de que si todo el mundo está poniendo aranceles, y pongamos aranceles a las cosas que producimos nosotros y consumamos argentino. Es decir, hay un mundo que favorece también a nuestro viejo proyecto clásico de industrializar el país, ¿no? Ahora, en lo que el otro punto, en este aspecto yo creo que un poco la política lo dice esto, lo puede llegar a decir, ¿no? Y un poco lo digo yo también, pero es algo que ya
existe de alguna manera, no como la cuarta postura, pero ya Argentina tiene un relato más vinculado al peronismo, a los nacionalismos, que sí plantea este tipo de cosas. Lo que yo sí quiero poner en foco es que en esta nueva era de lo digital, Argentina puede crear un sistema financiero, ab initio llamo yo, que es a partir de las tecnologías crear un nuevo sistema financiero. Que tiene sus complejidades porque básicamente las criptomonedas son incomprendidas, o sea, son mal utilizadas y son utilizadas para estafa, son mal utilizadas y no se comprende el fenómeno monetario en general, ¿no? Al tal punto de que en estos momentos la gente está volviendo al oro, a la plata, cuando en realidad lo que tiene valor no son las cosas, sino el trabajo y la economía en sí, la economía en comunidad, digamos, no en comunidad en un sentido abstracto, sino la economía, el intercambio, el trabajo, ¿no? Entonces no se tiene noción, se asocia lo monetario a bienes y no al valor real de las cosas. Pero las tecnologías están dadas para crear un sistema financiero. Y acá incluso mi querido amigo Alfredo, me acuerdo que en la época que estábamos en el área del tabaco, intentó hacer un sistema de trazabilidad de toda la cadena de valor del tabaco a través de la tecnología blockchain, que de alguna manera es como... bueno, espera, me estoy yendo al final y no al principio. ¿Cuál es la herramienta de este sistema financiero ab initio? La tecnología blockchain, que esta es la parte más compleja para mí, o la más difícil en el sentido de que es como algo abstracto, ¿no? La tecnología blockchain. ¿Qué es la tecnología blockchain? Es la tecnología que sustenta las criptomonedas y que permite hacer intercambio de uno a uno entre nosotros, ¿no? Como eso es abstracto, lo que yo digo es que hay que hacer aplicaciones nacionales, ¿no? Que en vez de tener un Spotify y que todos los músicos suban a una música a una multinacional y que se lleve toda la guita una multinacional, que hagamos aplicaciones nacionales, como acá mi amigo ahora vamos a contar, que tiene una aplicación de música nacional, que en vez de Uber, que tenemos que un 30% del valor económico que producen miles de taxistas y miles de consumidores, que haya un Uber nacional y que no se vaya ese 30% afuera, que haya un pedido ya nacional, que haya una economía, una industrialización nacional de las aplicaciones nacionales. Y eso nos tiene que llevar a construir un nuevo modelo de Estado. Nos tiene que llevar a preguntar qué es el Estado, porque nosotros en este contexto de inteligencia artificial, robótica y todo eso se nos llena de preguntas. Entonces también las fuerzas del cielo. Así que un poco es eso, ¿no? Haciendo un resumen, yo creo que la cuarta postura es un ejercicio reflexivo, en el sentido de que ante este mundo que se parte en tres, podemos pensar en una cuarta postura y también una propuesta. Si el foco lo ponemos en lo monetario o en lo tecnológico, ¿qué cosas podemos hacer para establecer y construir un sistema alternativo? Porque el detrás de escena de esto de construir aplicaciones nacionales, de crear un sistema financiero autónomo, está una reorganización de la economía en clave de este nuevo mundo que se viene, que es el capitalismo de plataformas, ¿no? Entonces la cuarta postura es una visión general en la cual yo pongo el foco en lo tecnológico financiero, porque creo que debemos pensar, reflexionar en torno a eso. Así que esto ha sido todo, amigos, les agradezco mucho.